Hola, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a avanzar, a crecer un poco más en este tiempo devocional que venimos haciendo todos los días, cada uno de nosotros leyendo la palabra de Dios. Gracias por la vida de cada joven que puntualmente ha tenido ahí su tiempo de lectura bíblica y lo ha compartido con cada uno de nosotros. Es una enorme bendición el poder ser parte de lo que Dios está haciendo a través de nosotros y qué mejor que haciéndolo leyendo la palabra de Dios. Hemos entendido como iglesia la responsabilidad que tenemos de compartir el Evangelio y el privilegio que es. Y ahora este año, con la ayuda del Señor, vamos a crecer en la lectura de la palabra de Dios. Bueno, tenemos prácticamente 5 capítulos que hablar. Ayer no hablamos del 11 al 13 y hoy vamos a hablar del 14 al 15 de este libro que pareciera como un diagrama difícil de entender, como un poco de cosas complejas, ¿no? Pero voy a tratar de hacerlo de una forma muy puntual para traer luz a la luz de la palabra de Dios y a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Que no se nos olvide que este libro de Levítico siempre es entendible a la luz de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Vemos cómo en el capítulo 11 se nos empiezan a hablar de leyes para, como prohibiciones, ¿no? De no comer animales impíos o inmundos, y nos hacen la diferencia entre los animales limpios y los animales que no son limpios, que incluso no deben de tocarse. Vamos a entenderlo de esta forma. Estas leyes se concibieron de la siguiente forma. En primer lugar, como prueba de la obediencia del pueblo de Dios de Israel. De la manera como en su momento Adán se le prohibió comer del árbol de la ciencia, se les prohibía comer cierto tipo de animales, ¿verdad? Esto también servía como prueba para enseñarles al pueblo de Israel a negarse a sí mismos y gobernar sus apetitos, ¿verdad? En segundo lugar, estas leyes de animales limpios e inmundos fueron dadas para que los israelitas se conservaran diferentes de otras naciones, que se identificaran como el pueblo escogido de Dios. Muchos de los animales prohibidos eran también objeto de superstición e idolatría entre los pueblos paganos, ¿ok? El pueblo aprendía a hacer distinción a través de este tipo de leyes entre lo santo y lo impío, lo santo y lo profano en sus amistades y en sus relaciones más cercanas. Y creo que pongamos atención a algo. La ley no prohibía solo comer animales inmundos, tampoco debían tocarlos. Lo que deben, los que por ejemplo, tú y yo debemos guardarnos de todo pecado y al hacerlo debemos ser cuidadosos para evitar todas las tentaciones o acercarnos a aquello que pueda tentarnos. Las excepciones son muy minuciosas y todas tienen el objeto de pedir cuidado y exactitud constante en la obediencia y enseñarnos a obedecer. Aunque hoy en día disfrutamos de nuestra libertad cristiana y estamos libres de tales observaciones tan complejas, debemos tener cuidado para no abusar de nuestra libertad, porque el Señor nos ha redimido y nos ha llamado a ser su pueblo, y acuérdate que ese llamado es un llamado a ser santos, ¿verdad? Como Él es santo, debemos salir del mundo y apartarnos de Él, tenemos que dejar de estar de acuerdo en aquello que a los pecadores no redimidos por la sangre de Jesucristo normalizan. Tenemos que ser celosos de buenas obras y tenemos que ser seguidores fieles al Señor y fieles a la iglesia. Amén. Pasamos entonces al capítulo 12. El capítulo 12, ¿te diste cuenta que es muy chiquito? Es uno de los capítulos más pequeños que vamos a encontrar en la escritura. Es un capítulo de solo 8 versículos y nos habla acerca de una purificación ceremonial. Voy a leerlo muy rápido. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera luz, hija será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y continúa, ¿no? 8 versículos así. ¿Qué tiene que ver esto de la purificación ceremonial? Después de las leyes que acabamos de explicar un poco de alimentos limpios e inmundos, están las leyes acerca de personas limpias e inmundas. Un hombre
imparte su naturaleza depravada a su descendencia, de modo que a menos que lo impidan la expiación de Cristo y la santificación del Espíritu Santo, la bendición original de fructificad y multiplicaos se ha vuelto una maldición terrible para la raza humana caída y comunica, transmite el pecado y miseria. Que las mujeres que han recibido misericordia de Dios para tener hijos reciban con toda gratitud la bondad de Dios para con ellas, y esto agradará al Señor más que los sacrificios. Y lo podemos entender un poco más claro en el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo nos explica que por el pecado de uno morimos todos, ¿verdad? Y por la vida de uno, por la vida y la muerte y resurrección de uno, vivimos todos. En Adán, todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es que se transmite ese pecado de padre a hijo? Pues en el momento de la concepción, ¿verdad? Por eso era considerada la mujer impura por una cierto tiempo de días ceremonialmente, ¿ok? Brincamos al capítulo 13 y vemos que este capítulo es interesante, es un capítulo bastante largo, tiene 59 versículos y nos habla acerca de la ley de la lepra, ¿no? La lepra en la ropa, y vamos a hablar de la lepra. La lepra era una inmundicia más que una enfermedad. Sabemos tú y yo que Cristo limpió leprosos, no los curó. Eh, eh, Vamos a entender un poquito más. Corriente como era la lepra en los hebreos durante y después de su estadía en Egipto, no tenemos razón para creer que fuera conocida entre ellos con anterioridad. Su estado de angustia y de trabajo en esa tierra debe de haberlos vuelto susceptibles a la enfermedad. Este comentario lo dice un comentarista bíblico llamado Jonathan McDonald, ¿verdad? No era algo que ellos habían experimentado antes, sino algo que se produció producto del tiempo en Egipto y su éxodo y esas preocupaciones y angustias que les fueron dados a ellos. Se nos dicta que tenemos que entender que la decisión respecto de la lepra fue dejada a los hombres por el pecado, ¿verdad? El cual es la lepra del alma que corrompe la conciencia y la cual la conciencia solo la puede limpiar Cristo. El sacerdote solamente podía acusar al leproso. Si tenemos que leerlo completo, no lo voy a leer ahorita por tiempo, pero lo que tú y yo tenemos que entender que Cristo solamente puede curar a un pecador, ¿verdad? Esa figura, ese tipo, esa sombra que vemos en el capítulo 13, tenemos que entenderla siempre a la luz de Cristo. Una obra de gran importancia, la de quitar el pecado del mundo, que solamente puede hacer Jesucristo. Eh, por muy difícil que sea para nosotros poderla entender, tú y yo solamente podemos juzgar, solamente podemos mencionarla, presentar delante de las personas la razón por la cual su pecado es presente. Todos tenemos razones para sospechar de nosotros mismos, estando conscientes de llagas y manchas, pero la cuestión es si uno está limpio o inmundo. Como había ciertas señales por las cuales se reconocía la lepra, así también hay señales como para hoy en día identificar un celo, una actitud no cordial, no cortés, una envidia hacia con nosotros, o sea, con nuestros hermanos. El sacerdote en aquellos tiempos debía darse el tiempo para hacer su juicio. Eso nos enseña a todos nosotros tanto ministros como no ministros del pueblo de Dios, a no apresurarnos para juzgar, a no apresurarnos para censurar, a no juzgar antes de tiempo. Si los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, y lo mismo ocurre con las buenas obras de los hombres. Si la persona sospechosa fuere limpia, a pesar de ello debe lavar su ropa, porque hubo base para la sospecha. Necesitamos ser lavados de nuestras manchas en la sangre de Jesucristo aunque no sean manchas de lepra, porque ¿qué puede decir o quién pudiese decir yo estoy limpio de pecado? Es interesante entender esto porque lo que nos está tipificando la lepra en sí es esos pecados que son evidentes en nosotros,
pero también esos pecados que no son evidentes, pero que pueden ser causa de sospecha en nuestras vidas o en la vida de algún hermano, pero siempre debemos ser cuidadosos antes de emitir un juicio. Por eso la importancia de acercarnos confiadamente unos a otros, transmitir esa confianza y confesar nuestros pecados. No vamos a perdonar nosotros como ministros los pecados de nadie. No tengo yo la capacidad de perdonar los pecados de nadie, pero en la medida que nos exponemos, podemos acudir a aquel que es capaz de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que es Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1 del 5 al 9, al 10, creo que es el versículo 10 o 9, ¿verdad? Vemos después en el capítulo 13 que cuando, del versículo 45 y 46, que cuando el sacerdote declaraba inmundo a un leproso, se ponía fin a su actividad en el mundo, lo apartaba de sus amistades y familiares y le arruinaba toda la comodidad que pudiera tener en el mundo. Debía humillarse bajo la poderosa mano de Dios sin insistir en su limpieza, cuando el sacerdote lo declaraba inmundo y de esta manera aceptar el castigo. Así, hoy en día, tú y yo debemos asumir la vergüenza que nos corresponde con un corazón quebrantado, de un inmundo, una inmunda, de un corazón inmundo, de una vida inmunda, de un mundo inmundo, corrompido por todo el pecado que nos inunda, por toda la transgresión presente y por tanto merecedores de estar siempre apartados de la comunidad con Dios y sin esperanza de felicidad en Él. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque en esa condición que nos encontrábamos tú y yo que hemos creído en Jesucristo, muertos en nuestros delitos y pecados, hoy en día el Señor nos ha traído a vida eterna al habernos limpiado, al haber perdonado nuestros pecados. Esta escena, este cuadro tipifica la pureza que debe de haber en la iglesia y esa pureza viene producto de la obra de Jesucristo y confesión de nuestros pecados. Y este capítulo cierra con que la ropa sospechosa de estar contaminada de lepra no debía quemarse de inmediato, sino debía examinarse. Y si se hallaba que había una mancha de lepra, debía quemarse, apartada de la demás ropa. Si resultaba libre de mancha, debían lavarla y luego se podía usar. Esto determina el gran mal que hay en el pecado. No solo corrompe la conciencia de un pecador, además mancha todo lo que tiene y todo lo que hace. Y aquellos que ponen su ropa al servicio de su orgullo y su lujuria pueden verse manchados con lepra. Pero los mantos de justicia, esos con los cuales somos revestidos cuando creemos en Jesucristo, esos nunca son robados y nunca se los va a comer la polilla, ni nunca van a ser corrompidos. Capítulo 4 de Efesios y el capítulo 3 de Colosenses nos habla que nos revistamos de la nueva naturaleza del nuevo hombre. Y pasamos entonces al capítulo 14, capítulo 15, que es la lectura del día de hoy. Y aquí vamos a ver que se sigue continuando esto que se inició en el capítulo 13, este tema de la lepra, este tema de la mancha, ¿no? Ya estamos entendiendo que es un tipo de lo que el pecado hace a nuestras vidas y cómo debemos juzgarlo, cómo no debemos juzgarlo, cómo debemos limpiarlo, cómo no debemos limpiarlo, ¿ok? Sigue el discurso alrededor de la lepra, sigue el discurso de esto, pero es un resumen al final del día de lo que se debe de hacer, ¿verdad? Sobre la limpieza del leproso nos habla de los versículos 1 al 9, del versículo 10 al 32, los sacrificios que se debían ofrecer por la lepra, y del 33 al 53 nos va a hablar acerca de lo que se hace cuando hay la casa, las casas también se llenaban de lepra, ¿no? Veíamos que los sacerdotes no podían, leemos, no podían limpiar a los leprosos, pero cuando el Señor quitaba la plaga, había de observar diversas reglas para darles acceso nuevamente a las ordenanzas de Dios y a la sociedad de su pueblo. Estos representan muchos deberes y ejercicios de pecadores verdaderamente arrepentidos y deberes de los ministros en cuanto a ellos. Si los aplicamos a la lepra espiritual del pecado, insinúa que cuando nos apartamos de quienes andan desordenadamente, no debemos contarlos como enemigos, debemos amonestarlos como hermanos, y también que cuando Dios por su gracia ha producido arrepentimiento en un pecador, se les debe de recibir con ternura, con gozo, con afecto, con amor entrañable. Nosotros no desechamos a nadie. El Señor es el que disciplina y nosotros tenemos que ser comunidades restauradoras
entendiendo que nosotros podemos mismo caer en el pecado, ¿verdad? Y necesitamos también ser limpiados y ser purificados. Siempre hay que tener cuidado de no animar a los pecadores ni de desanimarles peligrosamente. Si se hallara que la lepra ha sido sanada, que el pecado ha sido confesado y Dios lo ha sido limpiado, el sacerdote en aquel tiempo debía declararlo con todas las solemnidades escritas, ¿verdad? Y hacer un sacrificio, las dos aves muertas, una muerta, otra sumergida en la sangre, y todo eso que nos habla acerca del sacrificio que viene a representar a Cristo, el que derramó su sangre por los pecadores, que resucita, muere, resucita y asciende al cielo, ¿verdad? El sacerdote que declaró leproso al leproso limpio de su enfermedad debe limpiarse de todos los restos de ella, de la misma manera de los que tienen el consuelo de la remisión de sus pecados, con cuidado y cautela deben limpiarse de sus pecados. Y continúa todo contexto de la lepra, y quiero cerrar este capítulo 14 con lo siguiente. Cuando Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida por su gracia y por gracia somos salvos. Te estoy citando, estoy parafraseando Efesios 2, 4 y 5. Nosotros manifestaremos el cambio con ese arrepentimiento, con ese cambio de mente, con esa confianza en Cristo que nos va a permitir poder abandonarnos a nuestros pecados pasados. Debemos buscar siempre la santidad y tener compasión de otros pecadores que no han encontrado esa remisión de pecados, esa consolación en Cristo Jesús, ¿verdad? Y deseemos con mucho ánimo, con mucho fervor, el que ellos procuren ser limpios y el que ellos procuren tener un encuentro personal con Cristo. Y debemos orar y actuar por ello, ¿verdad? Por último, vamos en el capítulo 15, nuestra lectura del día de hoy, y se nos habla acerca de leyes concernientes otra vez a la inmundicia ceremonial. No se necesita ser un erudito para explicar estas leyes, pero tenemos razón para agradecer que no tengamos que temer la contaminación salvo la del pecado. Ni necesitemos purificaciones ceremoniales gravosas hoy en día tú y yo. Estas leyes, que son difíciles, muy difíciles de entender en verdad, nos recuerdan, o deberían recordarnos, que Dios ve todas las cosas, aun las que se escapan de la percepción tuya y mía. En este capítulo 15 vemos cómo se representan los grandes deberes del Evangelio, la fe y el arrepentimiento, los grandes privilegios del Evangelio provenientes de la aplicación de la sangre de Cristo a nuestra alma, para nuestra justificación, su gracia y para nuestra santificación. ¿Cómo se aplica la sangre de Cristo a nuestra alma, hermanos? A través de nuestra confianza solamente en Cristo, a través de aceptar y de reconocer quién es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Murió por nuestros pecados, derramó su sangre, fue sepultado, al tercer día resucitó y fue visto y ascendió a los cielos. Eso es el Evangelio. Yo me aplico la sangre de Jesucristo para la limpieza y la expiación, el quitar el pecado de mí por medio de mi confianza en Cristo. Y el día de hoy te quiero hacer este recordatorio. ¿Hay algo que te impide confiar en Cristo? ¿O has considerado que tu vida no ha manifestado esa confianza continua en Cristo? Yo te invito a la cruz. Y que si ya lo habías hecho antes, le digas al Señor en arrepentimiento: Señor, purifícame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Confieso mis pecados por no haberme comunicado bien contigo, por no estar leyendo mi Biblia tal vez, por no vivir lo que la palabra de Dios me enseña, pero al mismo tiempo, si no has confiado en Cristo, te animo a que le digas a Él: me reconozco como un pecador, acepto que Cristo murió y resucitó por mí, y confío solamente en Cristo para ser salvo. Cualquiera que sea tu posición o tu condición, debemos de tener la conciencia y la confianza de que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y recibir oportuno socorro. Hermanos, nos vemos en un rato en la iglesia.
que Dios les bendiga. No se asusten con este libro complicado. Es un libro que trae mucha bendición y tenemos que pasar por aquí, tenemos que leerlo y con la ayuda de Dios vamos a tratar de traer luz y de traer ese entendimiento que sea necesario. Pero no te olvides, Dios también a ti te quiere mostrar cosas a través de tu lectura bíblica. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo.